Vamos a hablar hoy de la educación integral en sexualidad y la importancia, pero como yo no conozco este tema, mi querida madre va a exponerlos este tema y la importancia, ya que ella conoce bien este tema. Mamá, ¿qué es la educación integral en sexualidad y si se puede presentar? Buenas noches, mi nombre es Mayra Araceli Martínez. La educación integral en sexualidad es importante cuidar desde este pelito hasta las uñas de mis pies, todo mi cuerpo. Eso es tener una educación integral en sexualidad, cuidar lo físico, lo psicológico, lo emocional y lo espiritual también. Entonces, si yo estoy cuidando todos esos aspectos, tengo una educación integral en sexualidad. Mamá, hay muchos videos en TikTok diciendo que la educación integral en sexualidad es mala porque se trata de sexo y eso envenena la mente de los niños y niños. ¿Es verdad eso? No, sexo no es igual a la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad nos referimos tanto al sexo propiamente dicho como al género y a nuestras identidades, afectos, amores, al erotismo e incluso a la reproducción. Todo esto expresa en creencias, en actitudes, actividades prácticas, pensamientos, fantasías y deseos. Entonces no es igual sexo que sexualidad. Entonces, ya nos dijo que no es lo mismo, pero ¿me puede decir cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? Cuando hablamos de sexo estamos hablando de la corporalidad, nuestra forma, el funcionamiento del cuerpo, no solo de los genitales. Estamos diciendo que el sexo es innato, es biológico y también que el sexo cambia de forma de funcionamiento de acuerdo a la edad, ¿verdad? O sea, los niños cuando están pequeños tienen un cuerpecito distinto al cuando tienen 5, 10 y así sucesivamente. El sexo es la diferencia corporal entre mujeres y hombres. El sexo está más vinculado a la reproducción. En cambio, cuando hablamos de la sexualidad son pensamientos, sentimientos, comportamientos expresadas dentro de un grupo particular. También la sexualidad es aprendida y socialmente cultural. La sexualidad varía dependiendo de la cultura, la persona y la época. Por ejemplo, acá en mi casa podemos estar juntas mis hermanas, pero manejamos la sexualidad distinta. O sea, yo soy más abierta, mi hermana más cerrada, digámosle, pensamientos, de forma de cómo vestirse, ¿verdad? Entonces también es importante que sepan que la sexualidad es dinámica, es cambiante, depende del momento histórico que se vive. Y la finalidad de la sexualidad es la armonía, el bienestar y el placer. Bien claro está esto, que la sexualidad, su finalidad es la armonía, el bienestar y el placer. Entonces está hablando de las dimensiones de la sexualidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la sexualidad? La sexualidad tiene 4 dimensiones. Está la reproductiva, están los vínculos afectivos, el género y el erotismo, no importa el orden, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la reproducción, por eso es importante educar a los niños y niñas desde la familia o ya sea en las escuelas, en los centros educativos, sobre la sexualidad, porque hay que decirles que, por ejemplo, la reproducción, ¿qué es, verdad? Entonces, se refiere a nuestra capacidad para dar continuidad a nuestra especie y apoyar el crecimiento de los hijos e hijas. No se refiere solo a la parte biológica, o sea, de embarazarse, sino también a la responsabilidad que implica la maternidad, la paternidad y el cuidado y la protección. Entonces, qué importante decirle a una niña que si va a tener un bebé a temprana edad, cuando ella es niña debería estar jugando, estudiando, entonces que ya tiene que estar responsable, decirle que ese niño necesita primero alimentación, vestuario, educación, un techo. Entonces, desde ahí, cuando nosotros le decimos a una niña que no puede embarazarse a temprana edad o tener responsabilidades que no le corresponden, desde ahí estamos educando en sexualidad. Como estamos hablando de la reproducción, es importante decirle al joven, ¿verdad?, que tiene que ser responsable, la paternidad tiene que tomarla muy en cuenta, ¿verdad?, y que tiene que ser responsable. Es por eso que en la reproducción también se les
dependiendo el grado que estén, porque todo esto sobre la sexualidad se les va a hablar acorde a la edad, a los grados que estén sucesivamente, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene libros sobre la educación integral en sexualidad, acorde a las edades y a los grados. Respecto a la educación integral en sexualidad, el Ministerio de Educación, pues yo estoy jubilada de hace unos cuantos años. Cuando yo estuve en el ministerio, pues a mí se me capacitó demasiado sobre la educación integral en sexualidad para llevarles a conocer a los maestros, y se estaba dando, no sé si aún se continúa dando este tipo de conocimiento y para que lo tomen en cuenta en las escuelas, ¿verdad? Pero sí se daba. Bueno, entonces ya hablé de la dimensión de la reproductiva, hoy hablo sobre el género. Qué importante es que todos ya sabemos que el género es una construcción social basada en marcas corporales, es la simbolización de la diferencia sexual. A veces nosotros los padres de familia somos tal vez los responsables cuando decimos que el género es una construcción social, lo que nosotros enseñemos, ¿verdad? A temprana edad, eso va a ser así. A veces antes decían, las muñecas solo es para las niñas, los carritos para los niños, los trastecitos para las niñas, los libros o que estudien para médicos los niños. Entonces lo que estamos haciendo aquí es a aprender desde casa a discriminar, a ser prejuiciosos, a tener estereotipos. Entonces, porque nosotros enseñamos de esa manera, hay que enseñar a que tanto los jóvenes, las niñas como los niños tienen que hacer diferentes actividades y tienen la capacidad de hacerlo todo. ¿Por qué no un niño puede jugar muñecas y cuando sea grande, sea responsable y se case, tenga un hogar, tiene que cambiar y vestir a su niña, a su hija? Tiene que hacerle comidita si su mamá no está, anda trabajando algo, tienen que compartirse tareas. Entonces hay cosas, acá es demasiado que hablar, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables, entonces es importante explicarles todo eso a los jóvenes. Cuando hablamos de vínculos afectivos, que es otra dimensión de la sexualidad, son los sentimientos, las emociones vinculadas a las prácticas sexuales, al deseo y a la atracción sexual, al amor y al desamor. Hay que enseñarle al niño a temprana edad los valores, primero amar a Dios, amar a los padres, amar al prójimo, respetarse y que tenga valores, ¿verdad? Porque si una persona tiene valores, va a hacer las cosas, todo lo va a hacer bien. Va a aprender a decir no, a decir sí cuando es decir sí y a decir no cuando es no. Por ejemplo, bueno, esto es un pensamiento sobre lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, respecto a tener una educación integral en sexualidad. Es importante conocer todos estos elementos para decidir cuándo tener una relación o algo, pero como la educación integral en sexualidad es cuidar todo mi cuerpo, entonces yo tengo que saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, cuidar. Es así de las enfermedades, los valores, los vicios, todo es la educación integral en sexualidad. Otra dimensión de la sexualidad es el erotismo, es el potencial que permite experimentar el deseo, el placer sexual, es decir, el bienestar. No se refiere solo a los genitales, sino a la corporalidad, lo que percibimos y vivimos con todos nuestros sentidos, con todo nuestro cuerpo, en todo momento, tiene implicaciones psicológicas, sociales y respuestas fisiológicas.